Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, profe. No puedo creer lo rápido que nos abrieron el aula. Ayer estuve esperando media hora con teoría constitucional. Sí, media hora, 40 minutos, se habían olvidado. Así que bueno, arrancamos con la clase que nos toca el día de la fecha, ¿sí? Que es el último tema. ¿Cómo vienen con el examen? Con el estudio. Más o menos. Ah, Lenta, doctora, lenta. bueno, traten de ponerle pila. Tengo que dejar de trabajar, profe. Entiendo. No sabes lo que te entiendo. Bueno, pero es multiple choice, van a ser los dos virtuales, el recuperatorio lo mismo, por disposición de la facultad. Así que bueno, yo sé que no debo decirles esto, pero aprovechen el momento. Profe, Aprovechen el momento. Sí, ¿alguien una tiene alguna pregunta. duda? Sí, Sí, antes del parcial nos tenemos que conectar como siempre, media hora antes. sí. El lunes, media hora antes, le toman, al menos hasta el momento no me dijeron nada que no sea así. Por el momento sigue siendo de la misma forma, salvo que el doctor Jiménez disponga alguna otra cosa y diga este cuatrimestre que no tomamos más asistencia. Pero bueno, a él le gusta que media hora antes, por las dudas, tomemos asistencia y si hay alguno que no se puede conectar o algo, eh, nada, lo pueda manifestar al menos por WhatsApp. Eh, Le hago una consulta. Hay un práctico en el campus que no tiene fecha. Hay que comentar alguna película o alguna obra de teatro. No tiene fecha. No sé si ese práctico, nos preguntamos en el grupo de WhatsApp, nadie sabe si es ¿Este lo dejó obligatorio. Loni? ¿Cómo? ¿El práctico lo dio Loni? ¿Es de uno de los temas de Leonardo Palacios? Creo que sí. Sí, Ah, creo que él había pedido que lo contesten en línea, como un comentario. sí, ese ya lo comentamos, pero no sabemos, hay otro que creo hace 2 o 3 días que se subió, pero no tiene ni fecha, no sabemos por qué era A un ver, aguarden porque por ahí, eh, aguarden que ya lo chequeamos. ¿En qué bolilla, Romina? en la bolilla 4, creo. Chicos, ¿me ayudan? ¿En qué Sí, en bolilla? la 4, en la 4. La 4. En la 4 era comentar una película o una serie donde se vieran vulnerado algún derecho humano que en su momento no estaba tipificado en el Código Penal. Comentario breve sobre la tensión entre la universalidad y No, diversidad cultural. no, Sí, ese no. Ese no, otro. módulo 4. Está como abajo del todo, creo que dice la responsabilidad, algo en el cine o una cosa así. Chiques, no lo estoy viendo, ¿eh? ¿Están seguros que es de humanos? Sí, sí, profe. Sí. A ver, tenemos. Bueno, dudas. Módulo 1, no hay nada. Actividad complementaria, que fue la del 25 de marzo, y después otra para el 11 de abril, que es la actividad complementaria 2. ¿Sí? Esto es el módulo 1. Módulo 3 son mis clases, yo no les di ningún trabajo práctico. Perdón, dice la responsabilidad individual internacional en el cine o en la literatura. Y el dibujito es como si fuera un foro en realidad. Está abajo del video,
que dice documental sobre el genocidio en Ruanda y el valor de la justicia retroactiva. En el módulo 4. Módulo 4. La responsabilidad en el tema es la responsabilidad internacional individual. Yo tengo eso nada más, pero no... Abajo donde termina el módulo. La responsabilidad individual internacional en el cine o en la literatura. Eso. Y... tendrían supuestamente que contestarlo por las dudas. Pero esto seguramente que lo puso Loni, ahora le consulto. Igual, profe, por lo que dijo Jiménez, son 3 trabajos. Ya Sí. con esos 3. Sí, yo por las dudas. Mañana yo le consulto, de última, o consúltenle ustedes mañana a él. Porque me parece que ya está lo de los trabajos prácticos. Aparte no tiene fecha de entrega, me parece. No, por eso, no. Ya es demasiado, porque ustedes el lunes rinden el examen. Si no, van a estar hasta último momento haciendo prácticos, ya me parece demasiado. Igual yo lo contesté. Aguarden un segundo, me aguardan un segundo, vamos a preguntar. Es algo simple igual, yo respondí de una serie que había visto y no mucho, o sea, bien breve, porque había visto esa serie, tampoco es. Aguántenme un segundo que le mando un mensajito y lo consultamos para que tengan al menos, si llega a ser obligatorio, un día más para hacerlo. Aguarden, ¿eh? Bueno, yo ya mandé el mensajito, ahora vamos a esperar que lo lea y que nos conteste antes de que termine la clase. ¿Sí? A ver, chat, 7 hay, 7 preguntas. No figura ningún... Ah, bien, ya está, esto es lo del mismo tema. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema que nos había quedado pendiente a nosotros, que es lo último. A ver si podemos compartir pantalla. Aguarden un segundo, porque para mí todo esto no es sencillo. A ver si ahí me sale. Che. ¿Dónde está? Vamos a ver el último punto de la bolilla. No. Ahí. Ahí se ve, chicos, la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Clara se ve? Sí, se ve. Genial. Bárbaro. Hoy vamos a ver el último punto de la bolilla número 3, que es la que me toca a mí. ¿Sí? Que es la evolución nacional e internacional de los derechos humanos a nivel normativo. ¿Sí? Bien. ¿Se escuchó? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, bien, perfecto. Sí, profe. Genial, entonces, vamos a ponerlo como presentación, así lo ven mejor. Bien.
Bueno, vamos a arrancar entonces cómo fue la evolución normativa de los derechos humanos en lo que es a nivel nacional, ¿sí? Desde el punto de vista de nuestra Constitución Nacional. Siempre se enseñó esta parte de la normatización de los derechos, de la consagración normativa de los derechos humanos, explicando las 3 generaciones de derechos. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han leído o lo han escuchado, la primera generación, segunda generación, tercera generación, muchos docentes lo continúan haciendo. Después esta explicación fue dejada de lado por la doctrina porque como que marcaba una diferenciación de categorías de derecho que en realidad no existe, entonces por ahí terminaba siendo confuso. Pero lo cierto es que sigue habiendo docentes que siguen explicando, porque desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista académico, es bastante clara hacer esta diferenciación de generaciones de derechos. Independientemente de esto, y haciendo esta aclaración por si lo estudian este tema de alguna otra bibliografía o algún otro libro, nosotros podemos marcar una primera etapa dentro de nuestro derecho, dentro de lo que es nuestra Constitución Nacional, o dentro de lo que es el derecho constitucional argentino, que comienza en 1853, que se conceptualiza en lo que fue denominado el constitucionalismo clásico. Y en esta etapa del constitucionalismo clásico vamos a tener como reconocidos o como consagrados los derechos individuales de las personas, ¿sí? Los que también son conocidos como los derechos de primera generación, básicamente contextualizando o abarcando estos derechos individuales de la persona como los derechos de la libertad de la persona, como los derechos individuales de las personas, como los derechos civiles y políticos de las personas, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan un poquito del constitucional, acuérdense que nosotros teníamos, con el dictado de la Constitución del 53, una parte dogmática y una parte orgánica, ¿sí? ¿Se acuerdan que la parte orgánica, nosotros teníamos toda la organización del Estado dividida en los 3 poderes, ¿sí? Esto lo recuerdan. Y después teníamos la parte dogmática, que era la parte de los derechos, ¿sí? Esta parte en realidad, la Constitución, nosotros tomamos como fuente la Constitución de Estados Unidos, y hay que aclarar que la Constitución norteamericana, inaugural del periodo del constitucionalismo clásico, si se quiere, no tenía su parte dogmática, no tenía esta consagración de derechos. ¿Pero por qué no la tenía? Porque ellos, como los estados eran preexistentes y cada estado que conformó el Estado federal de Estados Unidos ya tenía dictada su propia constitución, los constituyentes de la Constitución norteamericana entendieron que no era necesario en ese momento incorporar esta parte dogmática, porque los derechos ya estaban consagrados o protegidos en la Constitución local de cada estado. Con el avance y la práctica constitucional se dieron cuenta de que sí, los derechos estaban, estos derechos individuales que estamos hablando, derechos civiles y políticos, tenían cierta protección frente a los posibles avances. Acuérdense que venimos de una revolución francesa y una revolución burguesa en donde se trataba de limitar el avance del Estado, ¿sí?, en pro de la protección de la propiedad privada. Entonces, en este caso estamos tratando de limitar el accionar del Estado, protegiendo las libertades individuales de las personas. Entonces, en este caso, ellos, con la práctica constitucional, advirtieron que en realidad estaban protegidos los ciudadanos frente a los posibles avances, los eventuales avances que podían tener sobre sus derechos por parte de los estados locales, es decir, de los estados partes, pero no del Estado Nacional. Y entonces es donde allí incorporan las primeras 3 enmiendas, que son tan conocidas y que acá me contestó Loni.
Me dice que no es obligatorio el trabajo práctico. ¿Sí? Bien, bueno, entonces estábamos en las primeras 3 enmiendas que fueron Gracias. incorporadas. De nada, que fueron incorporadas. Y si se quiere, esa es la parte dogmática de la Constitución norteamericana. Explicando cómo se fueron normativizando los derechos. Nosotros tuvimos otra historia, ¿por qué? Porque nuestra Constitución es posterior a la norteamericana, ya habíamos vivido la experiencia, ya se había vivido la experiencia norteamericana, entonces directamente se armó un librito con la parte dogmática, en donde tratamos los primeros, las declaraciones de derechos y garantías, del artículo, el primer capítulo va del 1 al 35, ¿sí? Y bueno, tenemos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a el principio de reserva, bueno, todos estos derechos de los que el rol del Estado se convierte en un Estado abstencionista, es decir, que no tiene que hacer nada para que estos derechos queden garantizados. El rol del Estado es un estado de abstenerse, de entrometerse en esa esfera, que es la esfera privada y de libertades del individuo. ¿Sí? Esto en una primera etapa. ¿Sí? En una segunda etapa, que los van a ver en algunos libros o en algún manual que si estudian de otro lado, son los derechos de segunda generación, si se pueden llegar a denominar así, o los derechos sociales, económicos, los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales, en nuestra Constitución, la primera Constitución que incorpora estos derechos, a menos de que después es derogada por un gobierno de facto, es la Constitución Nacional del 1949. ¿Sí? La Constitución del 49 tenía toda la Constitución, porque para algunos fue, si ustedes se recuerdan cuando lo vimos en Constitucional, para algunos fue una reforma prácticamente total. Pero bueno, esta Constitución estaba impregnada de un alto contenido social en todo su articulado. ¿Sí? Ahora bien, esta Constitución fue impugnada desde el inicio porque se encontraba proscripto no porque se encontraba, sino porque había sido, la Constitución del 49 había sido aprobada la ley de necesidad de reforma con las 2/3 partes de los miembros presentes, entonces la oposición se opuso, solicitando o impugnándola, alegando la nulidad de la Convención Constituyente, entonces no se discutió ningún articulado, se levantaron y se fueron. Entonces siempre se la impugnó de nulidad porque no hubo debate y por la aprobación de la ley de necesidad de reforma. Lo cierto es que la reforma constitucional del 57, previa derogación de la Constitución del 49, la Constitución del 49 queda derogada con una proclama en el año 56, y en el 57 se lleva adelante la reforma constitucional que deja vigente la Constitución del 53 con las reformas menos, excluyendo la del 49, e incorpora el artículo 14 bis, que si se quiere, también fue una incorporación bastante cuestionada desde el punto de vista constitucional, pero que luego es convalidada con la reforma constitucional del 94. Y este artículo es el que nos trae a nuestro derecho constitucional los derechos económicos, sociales y culturales. Y son los derechos, básicamente, como el artículo 14 dice, el derecho a trabajar, la seguridad social, a las organizaciones sindicales, etc. ¿Sí? Los derechos sociales, a una vivienda digna. A ver. Esta incorporación
incorporación del artículo 14 bis y de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, se hace en el contexto político del denominado estado de bienestar, ¿sí? Tiene como consecuencia, la primera constitución social es la mexicana de 1917, después tenemos la de Weimar de 1919, la alemana, y se hace en el contexto de un estado de bienestar. ¿Y a qué hacemos referencia o a qué nos referimos con el estado de bienestar? El rol del Estado en la primera generación de derechos o en la primera etapa de la consagración de los derechos civiles y políticos, yo les había dicho que era el de no hacer, el de abstenerse de intervenir, el de no invadir la esfera de privacidad y de libertades del individuo. ¿Sí? En esta etapa, en la segunda etapa, en donde consagramos los derechos sociales, en donde se avanza sobre los derechos sociales y se consagran los derechos sociales, el rol del Estado es distinto. Vamos a necesitar un Estado que intervenga, un Estado intervencionista, un Estado benefactor, ¿sí? Como se lo llamó. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Estado haga cosas para que esos derechos sí sean protegidos, sí sean consagrados, sí sean efectivos. No basta solamente con la letra de la norma, sino que se necesitan acciones por parte del Estado para la efectivización de esos derechos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien. Contemporáneamente con esta segunda etapa del desarrollo constitucional, a nivel internacional y con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla un segundo intento de asociación internacional de estados. Entonces, vamos a tener que contemporánea a toda esta etapa de la consagración de los derechos económicos, sociales y culturales, en el avance de la consagración de los mismos, nace la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y la organización, la ONU es a nivel internacional, que nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Justamente su principal propósito es la paz del mundo. Y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Ambas casi simultáneamente hicieron expreso su interés por el reconocimiento de los derechos humanos en el año 1948 a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Sí? Si bien estos instrumentos carecían en principio del poder coactivo, el cual fueron adquiriendo paulatinamente a través de la costumbre internacional, Jus Cogens, progresivamente tanto el sistema universal como el sistema regional comenzaron a aprobar tratados sobre materias con un carácter más coactivo a partir de su ratificación por parte de los países miembros. Cuanto mayor adherencia, cuanto mayor ratificación, mayor obligatoriedad se reúne para los tratados. Profe, ¿la presentación está subida en el campus? Sí, está subida en el campus, la tienen en el campus. Y básicamente es una guía del libro de Blasic. Así que les viene bien para estudiar. Bien. Con relación a los tratados internacionales sobre derechos humanos, nosotros tenemos el artículo 75, inciso 22, que la Constitución del 94, o sea, la reforma constitucional del 94, los incorpora y, les otorga jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia y siempre y cuando no se modifique parte alguna de la primera parte de la Constitución, ¿sí? Entonces, allí vamos a tener tratados que pertenecen al sistema universal y al sistema regional, ¿sí? Acá están mencionados, no se los tienen que aprender de memoria, ¿sí? No le vamos a preguntar los tratados que están enumerados y que tienen jerarquía constitucional, ¿sí?
Estos son los internacionales y estos son los regionales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la relación entre el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Internacional de Protección? La relación entre ambos sistemas es de complementariedad. El sistema internacional es coadyuvante complementario del Sistema Nacional de Protección y se torna operativa en la medida en que el Sistema Nacional no resulta efectiva para la protección del derecho de que se trate. Convencionalmente protegido, de allí que, como regla, el agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad de la denuncia internacional. Es decir, nosotros podemos acceder, nuestro país ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y además ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, que no todos los países lo han hecho. Hay algunos países que han ratificado la Convención Americana, pero no aceptan la jurisdicción, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Hay países que forman parte de la OEA, pero que no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y por ende menos acepta la jurisdicción. En nuestro país se participa de la OEA, se es miembro de la OEA, se ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y además se acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. Ustedes saben que en el ámbito regional tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Sí? Las denuncias se admiten en la Comisión Interamericana y si es viable la jurisdicción de la Corte, el caso se puede presentar. La Comisión define si el caso se puede presentar ante la Corte. ¿Sí? Pero siempre una denuncia va a ser viable en el caso de que el Estado, o sea, quienes son denunciados son los Estados. Entonces, en caso de que el Estado no haya cumplido con la protección, o sea, que el sistema nacional no haya sido efectivo para la protección del derecho violado, entonces en ese caso va a actuar el sistema regional o el sistema internacional. Con respecto a los tratados, no se trata solo de los jerarquizados constitucionalmente, sino todos aquellos que la Argentina es parte. Esto es verdad, hay un montón de tratados sobre derechos humanos que todavía no han sido jerarquizados constitucionalmente, por ejemplo, el Tratado de los Derechos, uno que es nuevito, el Tratado de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores. ¿Se denuncia en comisión? Sí, Micaela. ¿Tenés micrófono? Así. Hola, profe. Sí, hola. ¿Me escucha? Sí, tengo micrófono, pero como estoy con mi hija, lo tengo desactivado. Tenía esa duda. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Tenía esa duda y si se denuncia por una persona individual y se puede denunciar por un ciudadano común o por organismos solamente. No, en realidad vos ante el sistema interamericano tenés que denunciar al Estado. Es el Estado el que no cumple. Ajá. Porque vos, suponte que el problema venga dado con una persona en particular. Bueno, vos, no sé, esa persona ha cometido un delito, entonces el sistema penal del Estado, evidentemente, no te ha resuelto la cuestión. Y vos quedás indefenso. Ajá. Listo. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí, sí, tenía esa duda. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, y creo que con esto ya terminamos. Los mecanismos de control. Respecto a los mecanismos de control convencional, podemos afirmar que el sistema regional americano se encuentra en un proceso de mayor evolución, o sea que la OEA, en el ámbito de la OEA hay mayor evolución con la Comisión Interamericana y con la Corte, como recién les venía diciendo, que en el ámbito internacional. ¿Sí?
A la Corte, como les decía, que es un órgano jurisdiccional, va a dictar una sentencia, ¿sí? A la comisión se puede acceder por vía de denuncia individual y a la Corte se puede acceder por vía de denuncia de la comisión. O sea, la que recibe las denuncias es la comisión y es la que decide qué caso se eleva a la Corte o no. El sistema universal cuenta, por un lado, con un mecanismo de informes periódicos que los estados partes de los tratados respectivos deben presentar ante los comités. Lo que tiene muy bueno el sistema universal es el tema de las observaciones. El sistema universal recibe o sea, ejerce este control a través de los informes periódicos que los estados partes, que muchas veces las ONGs participan. ¿Se acuerdan las ONGs que vimos la clase pasada? Participan en la elaboración de estos informes. Que un informe elaborado con datos por parte de una ONG siempre va a ser más fidedigno que por parte del Estado, que a veces el Estado puede manipular la información. Bien. Con los informes correspondientes, el Estado respectivo relacionado al cumplimiento de aquel. Bien. Además, también se pueden hacer denuncias ante los comités de cada uno de los tratados respectivos y que permite ingresar a su tratamiento con intervención del Estado denunciado y, en su caso, determinar la existencia de violación o a derechos consagrados en el tratado y formular las consecuentes recomendaciones. Por ejemplo, Convención contra la Tortura y otros tratos crueles. Hasta acá estamos. ¿Sí? Quería mostrarles, a ver, alguno tuvo yo el año cuando se podía viajar, tuve la posibilidad de ir a Nueva York y a ver si se ve. No, profe. ¿No? No, no se ve nada. A ver, vamos a ver si podemos. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, esto es en la entrada de la ONU. En Nueva York funciona la ONU, ¿sí? Tiene sede en Nueva York. Y el edificio de la ONU la propiedad fue donada por Rockefeller. Y esto es y está llena de obras de arte. Yo seleccioné algunas fotos del viaje. Por ejemplo, bueno, esta es en la entrada. Cuando ustedes entran, a ver si puedo ir pasando las fotos. Vamos a ir seleccionando. Este es un video. Estamos adentro de ¡ay! Las Naciones Unidas. ¡Qué vergüenza! Ahí les muestro fotos. No se escuchó nada. No, igual decía, estamos en las Naciones Unidas, pero me da mucha vergüenza. Pero bueno, este es el hall de entrada. Acá están los cuadros, ¿sí? De cada uno. No se ve nada. No se ven, ¿eh? A ver si podemos verlo. Ahí. Ahí sí. Bueno, les decía que estos son los cuadros de cada uno de los que fueron secretarios generales de las Naciones Unidas. No me deja, no sé por qué me lo abre con este programita, a ver si lo podemos abrir con otro. Ahí ustedes no ven nada, ¿verdad? Ahí se ven los cuadros. Ah, buenísimo. Y si lo abro, ¿lo ven o no? ¿Ahí no lo ven?
Los mismos cuadros. Es una lástima que no los pueda mostrar pasándolas rápido. Vamos a ver una más y... Bueno, estos eran todos murales que ustedes los van... ¿Ahí se ve? Si lo paso, ¿se ven? Sí, sí, ahí se ve. Estos son todos murales donados por los distintos Estados miembros, ya dentro de la ONU. Esto es una foto de lo que es la Asamblea General. Vamos a ver, ahí se ve. Bueno. Esta parte no las borré. Los cuadros, los murales son increíbles. Hay todo un museo adentro de la ONU también. Hay un museo con armas del desarme. Uno de los propósitos de la ONU, además de la defensa de los derechos humanos, es su principal propósito es la paz. Fue creada para ello, la paz mundial, y hay todo un museo con relación al desarme. Quería ver si tenía alguna del frente del edificio, pero me parece que no. Bueno, hasta acá estamos. Nada, quería compartirlo con ustedes porque me pareció piola que tanto que estudiamos muchas veces las cuestiones... Stop, ahí está. Las cuestiones teóricas, ver algo entretenido de que... y cómo es adentro, ¿sí? La verdad que si alguna vez tienen la posibilidad de ir, es un muy lindo paseo. Y muy interesante. Va para nosotros, los que estudiamos esto, el derecho, está bueno hacer esas visitas. Profe, Sí. yo comparto una experiencia. Cuando fui a Río, estuve en la Villa Olímpica y vi en los Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica, y vi las banderas de los refugiados. Es más, había un país suspendido, no me acuerdo, un nombre medio raro, por lo que me contó mi tío. Claro. Que bueno, trabaja en los Sur, en el comité. Claro, en la página de la ONU ustedes pueden ver todas las misiones que tienen vigentes hoy por hoy con relación al mantenimiento de la paz, con relación a los derechos humanos. Así que bueno, nada, les dejo las inquietudes y bueno, y en la segunda parte tenemos previsto, si yo mal no recuerdo, ver el procedimiento ante la Corte Interamericana, así que ya lo veremos. Pero por ahora tienen que estudiar esto, ¿no? ¿Sí? Ah, listo, profe. Bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias, profe. Igual el viernes tenemos clases o no tenemos. El viernes no, porque... porque era cada 15, está bien. Cada 15 yo traté de agregar esta clase para que no les queden temas pendientes y me parece que ya está agotado, digamos, porque la otra parte era la parte histórica, que ustedes la pueden leer directamente desde el campus, ¿sí? Sí, listo. Bueno, muchos éxitos para el lunes, ¿sí? Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Algo más importante que otra cosa, profe? Algo más importante que otra cosa. Estudiar. De los temas que yo les di, las 2 clases que les di. Bien. ¿Sí? Vamos a focalizar ahí. El Bien. tema de las ONG y el tema este que acabamos de ver. ¿Sí? Bien. Gracias. Porque soy muy buena. Ya lo sé. Por eso pregunto. Profesora, disculpe, ¿le hago una consulta? Vamos a dejar de grabar.